para grabar la sesión de clase. ¿Qué le digo? Profe, Y la compañera. Sí, Ya Ahorita. ahorita del intentarle, ya se puso de anfitrión. sí, yo le di grabar y ya está iniciando. Sí, ya inició. ¿tú ya le diste, Adela? Sí, profe, ya me dio la... Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos, muy amable. Mañana pues ya nos colaboras, ¿no? Cuando necesitemos también. Me gusta que los estudiantes también tomen estos liderazgos y estos protagonismos que son importantes. Bueno, profe, tranquilo. Muchas gracias, muy amables. Entonces vamos a ingresar a la plataforma de Moodle, como yo les había comentado. Y aquí pues ya ustedes pues con la clave de importaciones en mayúsculas ya podemos ingresar pues a la plataforma. Aquí vamos a encontrar pues la unidad número 1, que es la que tenemos allá en nuestra asignatura Fundamentos Históricos sobre las importaciones colombianas, que es lo que estamos en este momento revisando. Y estamos aquí pues en la temática número 1, que es la influencia de las importaciones en la economía nacional y en la balanza comercial, que es lo que ahorita acabamos de hablar. Esa temática la terminamos ya y pasaríamos entonces a mirar un video antes de entrar pues a la temática número 3, porque pues la temática número 2, que fue el decreto ley 444 de 1967, ya lo miramos. Entonces en este momento vamos a mirar un pequeño video y pasamos entonces a la temática número 3, que es continuar con la lectura de las normas que fueron las que reglamentaron ya después de 1990, pues ya la política comercial de libre cambio, ¿sí o no? Y el decreto ley que miramos 444 del 67 fue el que reglamentó pues, la política comercial proteccionista, pues que se dio hasta 1990. Miremos entonces este videito para que lo podamos compartir entre todos. Yo le voy a colocar aquí espérenme un ratito. Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica después de Brasil, Argentina y Perú. Con su 1.141.000 kilómetros cuadrados, tiene la misma extensión que España, Italia y Alemania juntos. Colombia tiene menos de la mitad de la superficie de Argentina, pero aún así logra tener una población mayor. Actualmente cuenta con 50 millones de habitantes, siendo así el segundo país más poblado de Sudamérica, detrás de Brasil y el 18 en el ranking de población mundial. En 2019, el PIB colombiano subió 3.3%, el mayor crecimiento económico desde 2014. El PIB de Colombia es de 827.000 millones de dólares y es la tercera economía sudamericana detrás de Brasil y Argentina. Por su parte, el PIB per cápita colombiano es de 16.260 dólares y en este ranking ocupa el quinto lugar de Sudamérica, detrás de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, según estimaciones del FMI. La venta al mundo de energía fósil es muy importante para Colombia. En 2018, las exportaciones de este tipo representaron casi el 60% del total de lo que Colombia le vendió al mundo. Es un montón. De hecho, poco más de 1 de cada 3 dólares que ingresaron al país por exportaciones se deben al petróleo, 31% por petróleo crudo y 7% por petróleo refinado. Si a los ingresos petroleros le agregamos los provenientes por la exportación de carbón, con el 17%, alcanzaremos el 55% del volumen total de las exportaciones. Es decir, que más de la mitad de los dólares que ingresan al país provienen de energía fósil. Esto no es un dato menor, ya que nos indica la dependencia que tiene Colombia con la actual matriz energética fósil. Los expertos afirman que las reservas de este tipo de energía se agotarán en menos de 50 años. Además, la humanidad necesita reemplazar este tipo de energía fósil por energías más limpias y menos contaminantes. La combustión de petróleo, gas y carbón emana grandes cantidades de dióxido de carbono, eleva la temperatura global, por lo que, bueno, en fin, eso ya lo sabemos y en otro momento hablaremos de cambio climático. La cuestión es que este tipo de energías tarde o temprano se dejarán de usar, por lo que Colombia tiene que pensar de manera urgente cómo insertarse económicamente de otra manera en el mundo. Volvemos. Por su clima y geografía,
Colombia es un gran productor de alimentos y estos ocupan el segundo grupo con mayores exportaciones, con el 13% del volumen total exportado. Como se sabe, el café colombiano es famoso en el mundo y Colombia es el tercer productor mundial de café, detrás de Brasil y Vietnam. Contra lo que se podría llegar a suponer, los ingresos por ventas de café explican el 5% de las exportaciones totales. Detrás del café y con volúmenes menores se encuentran vegetales tropicales con el 3.42% y bananas con el casi 3%. Vale recordar además que Colombia es el principal productor mundial de hojas de coca. Al igual que sus vecinos de la región, Colombia no es un país que le imprima mucho valor agregado a los productos que vende al mundo. Colombia extrae y vende. En cuanto a las importaciones, el primer gran grupo de productos consumidos por este país es el de maquinarias. Dentro de este grupo se destacan los insumos para abastecer la industria petrolera y gasífera, con el 12%. Y por otro lado, el de componentes electrónicos para consumo personal, como televisores, celulares, computadoras, etc., con el 11%. El segundo gran grupo de productos importados es el de productos químicos, con el 16% de las importaciones. Aquí se incluyen medicamentos, vacunas, pesticidas, etc. El tercer gran grupo es el de la industria de maquinarias de transporte, coches, autopartes, componentes de aviones, de trenes, con el 12% del total de las importaciones. En este sentido, cabe destacar, a grosso modo, que las importaciones de Colombia contienen una cuota alta de valor agregado y ciencia en cada uno de los ítems mencionados recién. A diferencia de la mayoría de los países sudamericanos, el principal comprador de Colombia es Estados Unidos, con el 26% de sus productos. En segundo lugar, y muy por detrás, China, con casi el 10%. Las dos potencias mundiales del momento son los principales compradores del petróleo y carbón colombiano. El tercer comprador de Colombia es su vecino Panamá, con el 7%. El cuarto Ecuador, con el 4%. Y el quinto, para mi gran sorpresa, no es ningún sudamericano, sino que Turquía, con casi el 4%, país gran consumidor de café. Por el lado de las importaciones, la cosa no cambia considerablemente. El principal lazo comercial de Colombia es con Estados Unidos. El 27% de lo que Colombia le compra al mundo viene de tierras norteamericanas. En segundo lugar, de China, con casi el 20% de las importaciones. El tercer lugar lo ocupa México con el 7% y luego Brasil, con casi el 6%. Entonces, jóvenes, como miramos, pues, y como yo les corroboraba, pues, en teoría, el aporte tan grande que tiene, Dios mío, Colombia en su base exportable sobre su riqueza mineroenergética es un gran error, porque estamos desde muchos años y desde varios decenios atrás sopesándonos en esa base económica exportable que no es, como se dice, muy confiable, ¿no? En ese sentido, entonces, las importaciones, pues como ustedes vieron, hasta 1990, que fueron reglamentadas por el Decreto Ley 444 de 1967, pues tenía pues estos elementos, que era lo que nosotros habíamos visto con ustedes pues el semestre pasado, que era este cuadrito. Este cuadrito que ya lo habíamos mirado y que pues sería muy bueno volverlo nomás a releer. El comercio exterior, pues con el decreto ley 444 de 1967, pues tenía estos regímenes de comercio exterior, el régimen de previa, libre y prohibida, en donde el 85% de las exportaciones e importaciones se iban por el régimen de previa, o sea, por autorización directa del gobierno nacional. Y es más, algunos presidentes en esos 30 o 40 años, desde 1950 hasta 1990, tuvieron la osadía de que dentro de sus planes de desarrollo que traían bajo el brazo, como ley nacional, colocaban cuáles eran los productos que se debían exportar y cuáles eran los productos o las subpartidas arancelarias que se debían importar. Imagínense. Qué locura. O sea, lo demás, lo que no aparecía dentro de ese tipo de registros, ya, como se dice, no era susceptible de exportación o importación, y eso se lo clasificaba como ilegal y pasaba pues al régimen de prohibida, a esta parte de abajo, y entonces era aprehendida la mercancía
el medio de transporte llevado a los patios de la circulación o el tránsito, y el personal, pues, o la persona que estaba haciendo ese tipo de importaciones, pues inmediatamente a la cárcel. Entonces, mire que esas restricciones con ese decreto ley 444 del 67 era bastante dura, y los reglamentos que esa ley, ese decreto ley tuvo, pues fueron bastante restrictivos, ¿no? El régimen de libre, pues en aquellos tiempos era de solamente el 10%, y eso, pues como vuelvo y le repito, pues para importaciones y exportaciones tenían que estar dentro del plan de desarrollo para ser autorizadas. Específicamente en el caso de exportaciones, se autorizaba importaciones, por ejemplo, de materia prima, materiales, insumos, maquinaria y equipo que sea exclusivamente para construcción de puentes, carreteras, para, por ejemplo, apertura de vías. Entonces, para eso sí se aprobaban esas importaciones y eran de libre importación. Entonces, en ese orden de ideas, pues también la situación se ponía bastante dura y bastante apremiante. Para el caso, pues, del régimen de prohibida, como ustedes saben muy bien, pues es prohibido en Colombia y a nivel mundial, en cualquier país del mundo que haya firmado su afiliación a la Organización Mundial del Comercio, pues es prohibido, pues, la importación de órganos humanos, es prohibido la importación de armas, de munición, siempre y cuando, pues, sea autorizada o pase del régimen de prohibida, pues, al régimen de previa, por parte de las instituciones militares, pues, ¿no? De cada país que lo autoricen. Entonces pasa de prohibida a previa, y entonces ya se le puede, con una licencia de importación, entonces ya pueden hacer ese proceso. Lo mismo es la pólvora, ¿no? La pólvora que viene de China en el mes de noviembre, se embarca, en el mes de diciembre pues ya llega aquí a Colombia. Esa es una mercancía de prohibida importación, pero pues que se autoriza por cuota de importación, se autoriza por régimen de previa, y se le entrega una licencia de importación al importador, que por lo general son grandes empresas, que se le coloca un número de toneladas específico para poder hacer esas importaciones. Los buques que hacen ese proceso de importación desde Asia, pues hasta América, hasta Sudamérica, cumplen con unos seguros internacionales que protegen la mercancía y la motonave, pues, o el buque, bastante costosa, porque pues tiene el nivel, la pólvora tiene el nivel de Dangerous número 5, o sea, el número más alto en riesgo a nivel de la logística. Entonces, pues, es bastante costoso transportar en un buque de esos, y además ese buque tiene que traer solamente ese tipo de productos. No puede traer contenedores de otro tipo de productos, porque pues creo que ningún exportador y ningún importador le gustaría que le traigan una mercancía desde Asia donde digan, no, pues se va en un buque que lleva pólvora. Pues, Ave María, pues nadie nos gusta pues ese tipo de embarcaciones. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, el régimen de prohibida, pues como usted ya lo conoce muy bien, pues es un régimen, como su nombre lo dice, de prohibida exportación o de prohibida importación. Lo mismo nuestro legado cultural. Nuestro legado cultural también es bastante prohibido, no se puede tampoco importar. Yo no puedo importar el General Ayora de allá del Parque Ayora de Tulcán, ni puedo exportar al General Antonio Nariño que está aquí, o a Policarpa Salabarrieta que está allá en el Parque de la Pola, pues en Ipiales, porque son pues totalmente pues reliquias culturales y monumentos culturales, ancestrales e históricos de las regiones que no son susceptibles de hacer ese proceso de importación. Entonces, en ese orden de ideas, podemos mirar que los regímenes, pues siempre van a estar, los regímenes de comercio exterior van a estar pendientes de lo que es la autorización mediante una licencia de importación, o sea, el régimen de previa, la libre, que simplemente es el registro de la importación, ojo, ¿no?
el régimen de previa, pues va a tener, aquí le vamos a colocar de una vez entre paréntesis la L, ya la vamos a revisar cuando estemos elaborando pues una declaración de importación, que con ustedes ya lo hemos hecho, ya hemos hecho esos pininos, entonces con ustedes es más fácil este tipo de trabajos, porque cuando uno ha abonado el terreno o el camino, ya es más fácil, si me entiende, irse más allá del camino para no estar repitiendo los temas. Y la prohibida, pues lógicamente va a tener una P que la va a definir como un régimen de prohibida importación. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, después de 1990, ya termina la política de proteccionista en Colombia y pasa pues ya a la política de libre cambio, y para hacer una política de libre cambio, una apertura económica como pues lo soñaba el presidente César Augusto Gaviria Trujillo, pues era necesario poder, si me entiende, establecer en primer lugar unas leyes que reglamenten o que normaticen pues las condiciones de cómo pues se iba a hacer este proceso, pues sí o no. Y luego pues si ya unos decretos, unas resoluciones que permitan, si me entiende, darle vía y darle camino abierto pues a la liberalización y a la internacionalización de la economía colombiana. La liberalización y la internacionalización de la economía colombiana se da aquí, jóvenes, cuando el régimen de libre, que estaba en un 10% de todas sus partidas arancelarias, que son aproximadamente 6.300 subpartidas arancelarias, que es las que contiene un arancel de aduanas, como ya con ustedes lo hemos visto. Automáticamente a partir de los años 90, pues pasa a un 85% el régimen de libre importación, y el régimen de previa, que estaba con el proteccionismo del decreto ley 444 de 1967, pasa del 85% al régimen de previa del 10%. O sea, ya es muy poco el control que se disminuye bastante el control que hace el gobierno nacional, la policía y toda la, si me entiende, la fuerza pues aduanera en lo que tiene que ver pues con la revisión, fiscalización y aprehensión y decomiso de mercancías, pues pasa solamente al 10%. Entonces, ¿qué pasa allí? Empieza a generarse más contrabando, a pesar de que, mire que antes con el proteccionismo el contrabando era perseguido de una manera mucho más, si me entiende, fuerte. Antes de 1990, con la reglamentación de los decretos, con la reglamentación de la ley 444 del 67, se perseguían a los contrabandistas de una forma muy dura y se los metía a la cárcel. Por eso creo que ustedes han mirado varias novelas en Colombia en donde se habla de la aduana, específicamente de La Guajira. En La Guajira como no podían venir los buques contrabanderos, los barcos contrabanderos, que lógicamente no eran buques tan inmensos como los que miramos en los puertos, utilizaban los contrabandistas unos buques más pequeños, unas embarcaciones más pequeñas que traían el whisky de allá de Gran Bretaña, los radios y los televisores desde Estados Unidos y otro tipo de productos, ¿sí o no? Cigarrillos, todo eso que era lo que más se vendía. Lo traían de por allá del exterior y lo traían ahí a las costas de La Guajira, ahí desembarcaban y con un poco pues de personas ahí pues ayudaban a traer toda esa mercancía para irla metiendo pues poco a poco al centro de Colombia. El contrabando antes de 1990 con la política comercial proteccionista era, uy, hermano, era muy perseguida. En ese orden de ideas, para este tipo de lo que es la política fiscal, pues se volvió más laxa, se volvió más flexible. Entonces, mire que pues, la mayoría de los productos solamente tenían en previa, o sea, con autorización del Ministerio de Comercio Exterior,
en ese tiempo se llamaba INCOMEX, en los años 90 se llamaba Instituto de Comercio Exterior, pues solamente el INCOMEX autorizaba por régimen de previa a ciertas subpartidas, pero las demás estaban en libre importación. Por eso ustedes miraron en las investigaciones del profesor Villar cómo crecieron esas importaciones de manera estrepitosa, que a veces doblaron, ¿sí me entiende?, el porcentaje de importaciones que venían pues antes de 1990. Y el régimen de prohibida pues se mantuvo en el mismo nivel que permitió pues que se siga manteniendo pues esta situación pues de la manera como yo les comentaba, pues dentro de la prohibida importación está también la prohibida importación de cadáveres, pero ese es un régimen que pasa de prohibida previa siempre y cuando pues las agencias de aduanas que son dedicadas a la importación o traslado de cadáveres desde los países de donde vivió pues el colombiano hasta su país de origen, pues eso tiene un costo bastante alto porque hay que pagar impuestos consulares tanto del país de salida como del país de entrada, siempre y cuando, como le digo, está en un régimen de prohibida, pero mediante un oficio y presentando los documentos completos pasa a un régimen de previa, y así es como lo hacen pues las agencias de aduanas mortuorias que se encargan no solamente de expatriar o repatriar. Expatriar es sacar, repatriar es traer cadáveres o occisos que no son solamente de nuestro país, sino también de otros países. Ese proceso y esas comisiones que se ganan, pues esas agencias de aduanas superan los $10,000 aproximadamente en promedio. Y en ese orden de ideas, jóvenes, entonces mire cómo cambió la torta, y al cambiar la torta, pues las importaciones también se vieron bastante, si me entiende, favorecidas. Ya aquí con el régimen de libre, que solamente tenía el 10%, el consumidor estaba totalmente supeditado a lo que haya dentro, lo que fabricaban las empresas colombianas. Ahora, pues ya después de 1990, el consumidor está muy feliz, muy contento porque encuentra una cantidad de productos en los supermercados, en las galerías, en las plazas de mercado, que puede tranquilamente comprar, ¿sí me entiende? Desde allí, por ejemplo, el consumo de manzanas chilenas en Colombia ha sido bastante fuerte, porque desde 1990 o antes de 1990 no se conocía y nadie consumía manzana chilena. La manzana grande, aquí se da una manzana en Colombia que es una manzana pequeñita. Nosotros no tenemos la temperatura adecuada para producir manzanas del tamaño de lo que saca o produce Chile. Entonces, mire que ya empezamos a consumir productos de dietas, si me entiende, de otros países, y a compartir e internacionalizarnos de una manera pues bastante grande. Lo mismo pasó con el espacio geoestacionario. Ya no solamente había Caracol y RCN o el Canal 1, que eran los 3 canales o Inravisión, que era el Instituto Nacional de Radio y Televisión de Colombia, que funcionaba hasta 1990. En 1991 entraron los canales privados, entró todo lo que es el TV Cable, entró DirecTV, entró Claro, Movistar, Concel, mejor dicho, entraron todas las grandes multinacionales, nos llenamos de canales de televisión. Y como un día pues me preguntaba una niña por allá en 1999, en el año 2000, me preguntaba una niña y me decía, profe, ¿cuándo entró la globalización a Colombia? Porque yo no la sentí. Le dije, vea niña, el día que en su casa usted aprendió el televisor y ya no encontró solamente 3 canales que eran los que habían antes de 1990, sino que después de 1990 ya habían 15, 30, 45, 50. Las grandes ciudades tienen 300 canales en TV Cable, pues lógicamente que ya entró la globalización pues a nuestro mundo, ¿no? A nuestro hábitat, a nuestro hogar. Entonces, dejaré ahorita de mirar pues el programa de nuestra asignatura, donde siempre pues anotamos
o registramos nuestras notas de clase y pasamos a la plataforma Moodle para mirar entonces esta tercera temática, que es Ley Marco del Comercio Exterior en Colombia, que es la ley séptima. Luego la ley novena la vamos a mirar, que es la ley de reforma cambiaria, la ley de cambios en Colombia, en donde ya se dio apertura pues a que no solamente el gobierno manejaba los dólares antes de 1990, sino que ahora ya muchas manos podían tocar esos dólares para poder generar crecimiento en nuestro país. Y miramos entonces ya para mañana, vamos a mirar el decreto 1909 de 1991, que ya se empieza a hablar de las famosas modalidades de importación, o sea, de los regímenes aduaneros. Ojo, ¿no? Los regímenes de comercio exterior son el régimen de previa, libre y prohibida. Y los regímenes aduaneros son las modalidades de importación, que es lo que vamos a aprender en la unidad número 2. Importación definitiva, importación ordinaria, con datos provisionales, sin datos provisionales, importación para reexportación, importación por franquicia. Eso se llama los regímenes aduaneros o modalidades de importación. Miremos entonces este video de la ley séptima de 1991. Profe, ¿es posible que pueda ampliar el video para visualizar mejor?
Profe, no tiene audio. Entonces, como yo les comentaba, pues el Instituto de Comercio Exterior, pues en los años 90 fue el instituto que reguló todas las operaciones de exportación y de importación, pues, y fue la que hacía pues los procesos de fiscalización de cada una de estas actividades. Y después de 1990, pues se convirtió en el Ministerio de Comercio Exterior, MINCOMEX. Les había comentado pues que la profesora Gladys Melo pues fue la directora del INCOMEX en los años 90 y después cuando esta oficina pasó a Ipiales, porque ya con la ley séptima de 1990 estos institutos ya salieron desde las capitales de las ciudades y ya se colocaron en las fronteras, en los puertos y en los aeropuertos. Entonces, la oficina, después de la ley séptima de 1990 y desde la ley séptima de 1991, ya no se llamó INCOMES, sino se llamó MINCOMES, Ministerio de Comercio Exterior colombiano, y entonces esta oficina pasó a ser ubicada en el segundo piso del CENAP, ahí en el Centro Nacional de Atención Fronteriza a Colombia. Ahí quedó pues durante más de unos 15 años, creo yo, pues hasta que ya el gobierno nacional centralizó todo lo que es comercio internacional, todo lo que es la parte administrativa de la función aduanera, la pasó toda, y de comercio exterior la pasó toda ahí al centro de Ipiales. Por eso esa oficina queda en el primer piso de la aduana en Ipiales. Entonces, recordando un poco, pues como se dice, haciendo un poquito de recuerdo de lo que nosotros hemos mirado, ¿no? En este caso, pues vamos a mirar con ustedes durante el recorrido, pues de esta unidad número 1, cómo empezó a evolucionar, pues, este MINCOMEX para convertirse ahora en lo que es el MINCIT. Seguimos mirando entonces la ley séptima de 1991. Entonces dice que se crea el Ministerio de Comercio Exterior, ya le comenté, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior. Estos son, este Consejo, jóvenes, Superior de Comercio Exterior, son los que autorizan o desautorizan la importación de esas mercancías que entran al régimen de previa. Estos señores, son los delegados. Aquí ya, como yo les voy a entregar a cada grupo, si me entiende, una institución para mirar pues funciones. Entonces, pues aquí hay el delegado del presidente, el delegado de los gremios. Bueno, ahí hay una cantidad de personas que conforman el Consejo Superior de Comercio Exterior, y estos son los que estudian los casos específicos para dar o no dar licencias de importación, si me entiende, para productos extranjeros que están dentro de ese régimen de previa y que es necesario estudiar muy bien si se autoriza o no se autoriza pues su ingreso a Colombia. También nace Bancoldex. Mire, aquí nace el Banco Colombiano de Comercio Exterior y nace también el Fondo de Modernización Económica, lo que ahora se llama FONADE, Fondo Nacional de Desarrollo. Entonces nace, vea, 1, 2, 3, 4 entidades que fomentarán pues de ahí en adelante el comercio exterior colombiano y que ayudarán pues a que se mejoren las condiciones pues del mercado, como dice el artículo número 2, esperando que las exportaciones superen a las importaciones. Este fue un gran esfuerzo que hizo el gobierno nacional, pero la desaceleración arancelaria fue la gran hecatombe. Dice el artículo número 2, al expedir las normas por las cuales habrá de regularse el comercio internacional del país, el gobierno nacional deberá hacerlo con sometimiento a los siguientes principios. Primero, impulsar la internacionalización de la economía colombiana
para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo. Promover y fomentar el comercio de bienes, tecnología, servicios y en particular las exportaciones. Tercero, estimular los procesos de integración, ahí está la materia que ustedes están viendo, y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Bilaterales cuando se hace entre dos países, el país beneficiario y el país otorgante, de lado y lado, ¿sí o no? Y multilaterales cuando hay varios países en la integración económica, unos que son beneficiarios y otros que son otorgantes, y se benefician y se otorgan subpartidas arancelarias de común acuerdo y en un tiempo determinado, que amplíen y faciliten las transacciones externas del país. Cuarto principio o propósito. Principio. Los siguientes principios. Cuarto, impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local. Mire, estaban ellos hablando ya de la producción local, no regional ni nacional. O sea, ir mirando cómo las localidades podían empezar a generar unos procesos de producción, distribución e internacionalización de la economía desde abajo, desde el centro, desde lo micro, para mejorar su competitividad internacional, o sea, desde las regiones empezar a hablar de competitividad y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor. Quinto principio, procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una protección adecuada, en particular contra las prácticas desleales del comercio internacional. Entonces aquí se habla ya de esas nuevas enfermedades que nacieron después de la política comercial de libre cambio, como fue pues el dumping, ya les había explicado, pues cuando una empresa vende un producto por debajo del precio de costo del mercado nacional, por debajo del precio de costo de producción del mercado nacional, eso se llama dumping. Y para eso, pues, los gobiernos de diferentes países y la OMC creó una mesa de trabajo que se llama la mesa anti-dumping. El dumping es un contrabando técnico. Entonces, ese dumping empieza pues a ser como la enfermedad cuando se liberaliza y se internacionaliza las economías, porque empiezan a entrar productos demasiadamente baratos y empieza pues a tirarse todo el aparato productivo de los países, como lo que pasó con Colombia, con el sector agrícola. Otro de las grandes enfermedades pues que trajo el libre comercio pues o libre cambio fue también fuera del dumping como enfermedad comercial, también lo trajo como enfermedad financiera los capitales golondrina, que yo ya les he explicado varias veces, pues capitales que llegan a un país, compran unas acciones muy baratas en el mercado hasta que las escasean. Las compran todas, absolutamente todas, hasta que se escasean, y como se escasean empiezan a subir de precio. Y cuando empiezan a subir de precio, miran hasta cuándo pueden alcanzar a pagar por ese precio y entonces ahí las venden. Imagínense, eso se llaman los famosos capitales golondrinas. Y cuando ya los han vendido las acciones de esas empresas muy caras, ahora sí dicen, necesito que me las compren porque yo ya me voy. Tengo negocio en otro país. Necesito que me las paguen. Entonces, señores, pues a pagar lo que han comprado caro. Y entonces ahí es donde se desfalca la economía de un país, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, peligrosísimos esas dos enfermedades que trajo el libre cambio, que fue el dumping y también pues los capitales golondrina, que ya también con la ley novena, y creo que aquí ya estoy matando dos pájaros de un tiro, pues la ley novena, que es el régimen de cambios, el nuevo régimen de cambios en Colombia, pues trató de frenar esas dos enfermedades tan fuertes. La una en el campo financiero y la otra pues en el campo comercial.
Y el principio número 6, porque pues de esta ley vamos a leer solamente los principios, o sea, este artículo número 2, porque los demás no nos interesa. Esta es una ley que más va dirigida es a las exportaciones, pues ya cuando ustedes miren exportaciones con algún otro docente, pues ya han de profundizar mucho esta ley. Dice que el principio número 5 es entonces el principio número 6, apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes económicos en las operaciones de comercio exterior. 7, coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior con las políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal. Entonces, esas son las 4 políticas que nos competen a nosotros como profesionales en comercio internacional. La política arancelaria, que es lo que el Consejo Superior de Comercio Exterior siempre lo mira con lupa, a qué productos les van a subir o le van a bajar los aranceles. Monetaria, lo maneja el Banco de la República, cómo va a manejar la devaluación y la revaluación del peso frente al dólar. Cambiaria, pues el mercado cambiario que lo establece el mercado cambiario libre que tenemos aquí en Colombia a través de la oferta y la demanda de divisas. Cuando se escasean las divisas, suben de precio. Cuando hay muchas divisas en el mercado cambiario, pues baja de precio ostensiblemente. Y la fiscal, pues a través de la DIAN. Entonces la DIAN es la encargada, pues, de hacer el proceso de fiscalización, o sea, verificación, revisión, aprehensión y decomiso de mercancías cuando no cumplen con las normas aduaneras de tipo arancelario, monetario, cambiario y fiscal. Aduanero. 8, adoptar, dice el 8º principio, adoptar solo transitoriamente mecanismos que permitan a la economía colombiana superar las coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del país. Este principio 8 es el que se le salió de las manos al gobierno de turno de don Gaviria, que ya no pudo, se me entiende, sostener ese gran empellonazo que, como dicen en el argot vulgar, el gran mamonazo, pues que las grandes multinacionales hicieron con Colombia al venir a vender una cantidad de productos, mejor dicho, a unos precios bastante bajos. Con ese 8º principio termina el artículo número 2 diciendo: los anteriores principios se aplicarán con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficacia. Estos son los elementos, ¿no? Celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que orientan las actuaciones administrativas. Artículo 3, las importaciones y las exportaciones de bienes, tecnología y servicios se realizarán dentro del principio de la libertad del comercio. Mire, ahí es donde se abre, ya entra en vigor, pues, la política comercial de libre cambio. Se realizarán dentro del principio de libertad. Mira, ahí está. Ya no dice proteccionismo. De libertad del comercio internacional. En cuanto lo permitan las condiciones coyunturales de la economía. Ahí fue donde se nos vino todo encima. Sin perjuicio de las leyes que establezcan restricciones que protejan la integridad del patrimonio nacional, el gobierno reglamentará las exportaciones y las importaciones. Ahí nace el decreto 1909, con el cual, pues, como les digo, ya empiezan a hablarse ya de regímenes aduaneros, de modalidades, ¿no?, de importación y exportación y de regímenes de comercio exterior. Entonces ya se habla, pues, de que debe haber unas modalidades de importación y exportación que respeten los regímenes de comercio exterior que vienen desde antes de 1990, como es el régimen de prohibida, previa y libre. Y procurará, dice, que estas no sean realizadas en forma exclusiva, o sea, que sea para todo el mundo, que todos los que tengan la capacidad y la disponibilidad puedan hacer exportaciones e importaciones y que lo hagan de manera permanente, también pues apoyadas o promovidas por el sector público.
Entonces, jóvenes, este es el proceso pues de análisis y miremos este último pedacito de la ley séptima que dice: las entidades del sector público cuyos ingresos resulten afectados por la eliminación de la exclusividad de las importaciones o cuyas actividades fueren reasignadas conforme a las anteriores medidas serán compensadas con rentas de destinación específica proveniente de los aranceles, si aranceles ya no había, y de la sobretasa aplicables a las importaciones de los productos involucrados durante un periodo de 2 años. También esto se les salió de las manos de acuerdo con las actividades que desarrollen. Después de estos 2 años, tales rentas ingresarán al presupuesto nacional y se asignarán necesariamente al mismo sector y a las mismas entidades prioritariamente, manteniendo la participación del producto de las mismas dentro del presupuesto nacional. Este pedacito pues ya fue letra muerta pues de la ley, porque pues verdaderamente se llegó a unos precios bastante, pero altamente competitivos, en donde pues Colombia para hacer exportaciones allí ya era, como dicen los paisas, pelea de tigre con burro amarrado. Ahí sí era muy difícil hacer ese tipo de actividades. Entonces, jóvenes, lo dejamos allí. Y el día de mañana vamos a mirar entonces la ley séptima. Vamos a mirar aquí el programita que tenemos. Vamos a mirar entonces la ley séptima de 1991. Disculpen. Vamos a mirar entonces la ley séptima de 1991, desde donde la ley novena de 1991, pues que es la ley del régimen, el nuevo régimen cambiario en Colombia, que es este. Y también vamos a mirar mañana el decreto 1909 de 1991, desde donde pues ya empiezan a hablarse de modalidades de importación. Se empiezan con unas poquitas modalidades de importación, pues ahora, como ustedes miran en la unidad número 2, jóvenes, eso hay una cantidad de modalidades de importación que pues hace que los regímenes aduaneros se vuelvan más específicos, ¿no? No, ojo, no los regímenes de comercio exterior de libre, previa, prohibida, no. Los regímenes aduaneros. O sea, las modalidades de importación se vuelven cada vez más específicas. Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana para continuar con estas clases.